Bueno, ahora metiéndonos aún más en la política argentina, ¿qué diferencias ves vos, si las encontrás, con la gestión anterior, la que encabezaba el ingeniero Mauricio Macri, y la que encabeza hoy el doctor Alberto Fernández, con respecto a la cuestión Malvinas y Atlántico? Sí, bueno, en términos generales yo diría, después voy a hacer algunas aclaraciones, pero en términos generales diría que no ha habido grandes cambios en estos últimos 40 años. No solamente en el gobierno de Macri, que tal vez en algunos puntos se profundizó. Por ejemplo, durante el gobierno de Menem se habilitaron las investigaciones conjuntas entre el Reino Unido y Argentina de los recursos pesqueros, lo cual le abría la puerta de alguna manera a una información confidencial, porque el conocer el recurso argentino le permitía tener una cierta previsión respecto a su disponibilidad en Malvinas, porque como dije es un recurso migratorio. Claro. Aparte de violar la ley, porque la ley establece que los recursos, el conocimiento de la cuestión investigativa es una cuestión de estrategia, pero fundamentalmente tiene que estar puesta en primer lugar en el Estado Nacional. Y en los barcos viajaban investigadores británicos, los barcos de investigación, de tal manera de que estaban conociendo la información. Estaban chupados todos los exactamente. Bueno, eso, por ejemplo, durante el gobierno kirchnerista se suspendió. Y luego lo habilitó Macri de vuelta y este gobierno volvió a suspenderlos. Ahora, suspendió las investigaciones, no suspendió la Comisión Conjunta de Pesca británica-argentina, y además no entiendo por qué suspender. Hay que derogar directamente, dejar sin efecto, dar por terminado esos acuerdos, que son parte de los acuerdos de Madrid. Otra cuestión es la política de seducción que ha llevado la Argentina. Diría que en términos generales ha sido sin solución de continuidad en estos últimos 40 años. La Argentina ha tenido un comportamiento limitado prácticamente, aunque necesario, pero limitado prácticamente a reclamar el diálogo con los británicos, conforme se estableció en la resolución de las Naciones Unidas, la 2065 del año 65, que invitó al diálogo para resolver esta disputa de soberanía. Esto ha sido una continuidad, este invitar al diálogo al Reino Unido, y ha sido una continuidad que el Reino Unido no contestara nada relativo a dialogar sobre la soberanía argentina. Y la vez que lo hizo, terminó ellos mismos pervirtiendo lo mismo que hacían. Claro. Desastre. O sea que además habría que pensarse, es medio inconducente esto, porque habría que pensar, si nos sentásemos a dialogar sobre la soberanía de Malvinas, cuáles son las herramientas que tendría la Argentina para sostener lo que ya ha aprobado históricamente, geográficamente. Es decir, todos los elementos jurídicos, geográficos, históricos son favorables a la Argentina. Entonces, volver a insistir en una negociación sería una negociación interminable, prácticamente inconducente. Lo cierto es que la Argentina, con ese mecanismo que debe seguir haciendo, porque hay que mantener vivo el espíritu del reclamo, ¿no es así? Pero lo cierto es que la Argentina, entre otras cosas, ha conseguido también el apoyo de numerosos países, por cierto, no vinculados al Reino Unido, pero que no, algunos refieren a la cuestión de la soberanía argentina en las Malvinas. Lo que promueven esos países es la convocatoria al diálogo, que es bastante diferente. Claro. Habría que ver si todos, puestos a reconocer la soberanía argentina, esos mismos países todos dicen sí, la soberanía es argentina, ¿no? Que claro, es muy diferente. Es muy importante lo que decís, porque mucha gente dice de que el diálogo sería por la soberanía, no es por la recuperación del ejercicio pleno de la soberanía. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa?
está muy bien el diálogo, la intención del diálogo, está muy bien que los países cada vez más puedan apoyar, pero esto no ha resuelto el problema de Malvinas, de todos estos años de reclamo de diálogo, etcétera, etcétera. Y la Argentina le ha agregado esta cuestión que yo llamo la cooperación unilateral, porque la Argentina ha tenido etapas donde prácticamente le ha prestado servicios directos de gas, correo, aviones, etcétera, etcétera, y no ha tenido absolutamente ninguna contraparte. Al revés. Claro, más bien ha servido para consolidar la posición británica en Malvinas. Entonces, yo soy contrario a la cooperación unilateral. En eso no coincido. Ahora veamos, sacando esta invitación al diálogo, sacando el apoyo de los países a la intención de sentarse a dialogar y a discutir la soberanía, y sacando esta cuestión de la cooperación, la Argentina no ha hecho prácticamente nada y sigue sin hacerlo. Y parte del problema es que se enfoca en una cuestión absolutamente jurídica, se centra la discusión en una cuestión absolutamente jurídica, cuando la Argentina tendría que utilizar otras herramientas, aparte de los antecedentes, como dije, jurídicos, otras herramientas para consolidar su posición en el Atlántico Sur. Bueno, vamos a hablar un poco, ya metiéndonos en esta gestión, en la actual gestión de Alberto Fernández. Comentanos qué te parecen estas 3 leyes que ha sancionado el gobierno nacional apenas arrancó su gestión, como diciendo que iba a impulsar la cuestión Malvinas. Estamos hablando de 3 leyes muy importantes que ahora las vamos a enumerar: la creación del Consejo Nacional de Malvinas, la ampliación de la plataforma continental y el aumento a las multas de pesca. ¿Qué te parecieron estas leyes? Bueno, son diferentes las leyes y pueden o podrían tener efectos diferentes. Veamos, empecemos por la ley que refiere a la ampliación de la plataforma continental. Para entender esta cuestión, tenemos que recordar que esto surge de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que establece que los países que entiendan que su plataforma se prolonga más allá, lo voy a tratar de hacer simple, Sí. El territorio marítimo argentino se divide en una zona que se denomina mar territorial, que se supone que es de jurisdicción provincial, que es de las líneas de más bajas mareas o las líneas de base hasta las 12 millas. Eso sería la jurisdicción provincial. Voy a hacer un alto acá y voy a decir que varias provincias reclaman más allá de las 12 millas. Es una discusión entre la nación y las provincias. Después tenemos una zona que se llama zona contigua, que es de la que va de las 12 a las 24. Y después tenemos lo que se denomina la zona económica exclusiva, que es la que va hasta las 200 millas marinas. Pasando las 200 millas marinas está alta mar. Entonces, la Convención de las Naciones Unidas estableció que aquellos estados que consideran que tienen derechos sobre la plataforma continental, que es lo que está abajo de las corrientes de agua, Leche subsuelo, tenían que hacer una presentación. La Argentina la hizo y posiblemente ese ejercicio de hacer esa presentación fue una verdadera política de Estado, porque transitó todos los gobiernos desde el año 1996 creo, o 97. desde el gobierno de Menem a la fecha. Mejor dicho, eso se terminó en el año 2016 con una reforma en el 2017, donde la Argentina reclamaba
de plataforma continental 1.700.000 y pico de mil kilómetros cuadrados. Ahora, ¿qué pasa? Cuando la Argentina presenta ese territorio que presentan todos los estados, igualmente el Reino Unido presenta su reclamo. Y es coincidente el reclamo del Reino Unido con el de Argentina en 1.400.000 y pico de mil kilómetros cuadrados. Es decir, del 1.700.000 y pico, 1.400.000 y pico están en disputa. Entonces, realmente lo que se aprobó, mejor dicho, no se aprobó, porque hay una comisión técnica que ni siquiera pertenece a las Naciones Unidas, sino que es una comisión ad hoc, que es una comisión de recomendación de los límites. Bueno, la comisión esa recomendó 300 y pico de mil kilómetros cuadrados de Argentina, del total que había presentado. Entonces, cuando se habla de que la Argentina ha incorporado un espacio soberano, 1.700.000 kilómetros cuadrados, es falso. Recuperó 300 y pico de mil y 1.400.000 y pico de mil están en disputa con el Reino Unido. Claro. Entonces hay un largo trayecto todavía. Esa es una. La segunda es la ley de aumento de sanciones a la pesca. La segunda es una ley que, basándose en la Ley Federal de Pesca, la que se llama o se denomina vulgarmente Ley Federal de Pesca, que es la Ley 24.922, lo que hace es aumentar las sanciones a la pesca ilegal, pesca irregular, pesca sin permiso, sin habilitación, etcétera, etcétera, y además, con buen criterio, establece una fórmula móvil de tal manera de mantener vivas las sanciones, porque si no esas sanciones siempre se desactualizan los valores, etc. Se pone como valor el gasoil, entonces tienen un valor móvil, llamémosle así. Ahora, ¿qué pasa? Desde la sanción de la ley, que se suponía que se iba a aplicar a la pesca ilegal, no se ha sancionado un solo buque. Ahora, se ha sancionado en estos días a unos buques que pescaban langostino en el área de Chubut. Argentinos, buques argentinos. Sí, buques, claro. Ahora, los buques se están llevando 250.000 toneladas todos los años en Malvinas, no han recibido ni un solo apercibimiento. O sea, el Estado argentino pareciera, o el gobierno, mejor dicho, pareciera que no entiende como territorio argentino el territorio de Malvinas. Claro, la ley termina perjudicando a quienes extraen en territorio argentino. Sí, y produce una discriminación. Si no, la ley en sí no, las autoridades de aplicación, tanto el secretario de Malvinas como el secretario de Pesca o el subsecretario de Pesca, particularmente el subsecretario de Pesca, pero lógicamente desde el punto de vista político el secretario de Malvinas debiera tener mucho interés en que se sancionen esas empresas, para ver si de alguna manera pueden incidir en la presencia o no en Malvinas de esos buques extranjeros. Lo cierto es que no se ha aplicado ninguna sanción a esos buques extranjeros, que están en territorio argentino, pues si no sería desconocer que las Malvinas son argentinas. Y de hecho es lo que está ocurriendo, porque en estos, ya desde la sanción de la ley 24.922, que es del año 1998, ya tendrían que haberse aplicado sanciones. Quiere decir que han transcurrido todos estos años. Bueno, ¿no hay una causa de Argenova o algo así? Bueno, es por otra razón eso. Esa es otra ley que establece que los buques que pescan con habilitación argentina en aguas argentinas no pueden pescar en Malvinas. Claro. O al revés, los que pescan en Malvinas no pueden pescar en el continente. Es otra ley aparte. Eso nunca fue sancionado todavía. Tampoco, bueno, no tengo antecedente que se hubiese sancionado alguna empresa. Se ha iniciado algún sumario, pero no tengo antecedente que se haya resuelto. Pero digamos, eso sería una cuestión más puntual que precisamente debería ser tenido muy en cuenta, ojo. Pero refiere a algunas empresas que tienen barcos y algunas que habría que determinar y averiguar las sociedades, ¿no?
porque eso es más complejo, pero seguramente las vinculaciones entre sociedades, porque lógico, en definitiva puede ser que dos sociedades que estén de alguna manera relacionadas, una pesquen en Malvinas y otra pesquen en el continente argentino. Claro, incluso pasaba de que algunas empresas que iban en alta mar y hacían esta pesca ilegal y con licencias de Malvinas, tenían acciones en empresas que estaban radicadas en Argentina. Bueno, por eso me refiero a eso. Ahora, de todas maneras, no siendo un tema menor, al contrario, un tema que se tiene que resolver, porque además hay una ley vigente. Ahora, en un año se van a las licencias van a sacar de vuelta y esta empresa sigue. Claro, bueno, exactamente. Pero no olvidemos que hay empresas que pescan en territorio argentino, Malvinas, valga la aclaración, es territorio argentino, y esas empresas nunca han recibido ninguna intimación. Ya sé, desde el año 98 por lo menos que se sancionó esa ley, nunca se les ha aplicado una sanción. No sé si no estarían en curso en algún delito de incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos los subsecretarios de pesca y directores nacionales de pesca. Y eso es verdaderamente grave, ¿no? Esa es la segunda ley. O sea, la ley es inocua y es discriminatoria en los hechos. Ha provocado actos de discriminación. Porque si yo voy a sancionar solamente a los buques argentinos que pescan en la zona económica exclusiva argentina o en el mar territorial argentino, estoy discriminando respecto a los buques extranjeros que pescan en Malvinas. Y la tercera es la ley del Consejo Nacional de Malvinas, ¿no? Esa ley, bueno, en principio tiene algunos problemas. El primero, que no es un órgano ejecutivo, es un órgano asesor, no vinculante, que raramente, siendo un consejo asesor, es presidido por el presidente de la Nación, lo cual se supone que si el asesoramiento se presta, debiera ser al presidente. Por lo tanto, que el presidente esté dentro del consejo asesor es un tanto raro. Pero sacando esto, yo he revisado los boletines oficiales y ninguno de los miembros que están dentro del consejo han sido designados. Y eso tienen que ser designados al menos por una resolución de la Cancillería, sino por un decreto del Poder Ejecutivo, porque en verdad está claro que, estando presidido por el presidente de la Nación y declarándose expresamente que es una dependencia de la presidencia de la Nación, no de la Cancillería, deberá ser un decreto del Poder Ejecutivo. No he encontrado en estos año y pico de conformada este consejo que se hayan designado los miembros, con lo cual cualquier asesoramiento casi diría que es un delito penal, porque no están participando personas en la elaboración de estrategias respecto a Malvinas que no son miembros del Estado, no conforman formalmente ese consejo. Ese es el segundo tema. El tercer tema es que también he escuchado algunos comentarios inclusive del propio secretario, que refieren a la confidencialidad de las resoluciones que se tomen en ese consejo, y verdaderamente los sistemas que ha utilizado el consejo para funcionar, por ejemplo el Zoom, el llamado Zoom, carece de toda seguridad para el Estado, ¿no? Por lo tanto, hablar de confidencialidad, que además para eso también debería dictarse un decreto del Ejecutivo, es también improcedente. Hecho estas salvedades, donde raramente el secretario de Malvinas pasa a ser una suerte de secretario de actas de este Consejo, ni siquiera está investido de una capacidad de resolución que, estando presidida por el presidente, es el presidente de la Nación. Este es el aspecto formal. Ahora veamos la integración, que es otra de las cuestiones que se plantea. Cuando la ley establece quiénes son los posibles integrantes de ese consejo, primero, para mí adolece de graves defectos, porque
No se puede entender que un Consejo Nacional de Malvinas no esté integrado por un experto en defensa. No está el Ministerio de Defensa tampoco. Por supuesto, no están integrados por expertos, especialistas, sean del Estado, privados o lo que fuese, que representen los intereses en distintos temas, porque las Malvinas no es una cuestión limitada a la terminología Malvina, está compuesta de determinados factores, petroleros, pesqueros, comerciales, es decir, el grupo de expertos está absolutamente limitado a la academia, a las cuestiones jurídicas académicas, que está muy bien, pero esto requiere de otros expertos, inclusive expertos en negociación, si se quiere hasta en marketing, porque verdaderamente la cuestión política, vemos hoy las guerras, cómo se están manejando con cuestiones a través de las redes, etcétera. Por lo tanto, la integración para mí es totalmente fallida en ese sentido. Y por último, ya entrando a la selección de las personas, bueno, con buen criterio, el Consejo está, según la ley, está integrado por legisladores, senadores nacionales de las 3 primeras fuerzas y diputados nacionales de las 3 primeras fuerzas. Ahí podría decir que esa selección, lógicamente, depende del Congreso. En muchos de los casos hay algunos legisladores que no han participado jamás en una cuestión de Malvinas, ¿no? O sea, yo he revisado todos los antecedentes de cada uno de los legisladores. Hay algunos legisladores que no tienen antecedentes en materia de Malvinas, no han presentado un proyecto jamás. Entonces, pero bueno, eso digamos que podría ser tal vez una cuestión inherente al Congreso a la hora de seleccionar los miembros. Después están algunas personas que honestamente... la provincia, un representante de la provincia. Sí, claro, está bien, está el gobernador de la provincia de Tierra del Fuego, razonablemente elegido, lógicamente. No se puede soslayar la presencia de Tierra del Fuego, que es la titular de Malvinas, de parte integrante de Tierra del Fuego. Malvinas, cuando me refiero a Malvinas, estoy refiriendo a Georgia del Sur, Sanguche del Sur y la Antártida también, ¿no? Estoy haciendo una síntesis. Después hay 2 representantes de los veteranos de guerra, y realmente los veteranos de guerra, la ley dice 1. Entonces, entiendo que no sé cómo se ha arribado a esa selección de 2 personas, pero la ley dice 1 y hay 2. Después hay representantes, bueno, que ya, a mi juicio, reúnen condiciones absolutamente negativas para integrar un Consejo Nacional de Malvinas. El caso concreto del residente en Suiza, Marcelo Cohen, que es un hombre que en el año 2018 propuso un referéndum, le propuso a los isleños un referéndum a los 30 años, para que establezcan si querían, aceptaban el plan que él proponía o continuaban siendo británicos. Eso va en contra de la disposición transitoria primera de la Constitución Nacional. Además, honestamente, no se entiende con qué atributos y por qué motivo hizo esa propuesta que luego ratificó en el CARI, en el Consejo Argentino de Relaciones Internacionales. Y además, entiendo que más allá de los expertos en derecho internacional público, lo que se requieren expertos en negociación. Una cosa es la cuestión puramente jurídica y otra cosa es la discusión en la negociación. Y para eso hay otras disciplinas y otros expertos que manejan con mucha solvencia y apoyándose en el aporte que le puedan hacer los juristas en materia de derecho internacional público. Después está el general Balsa. Honestamente, el general Balsa no sabemos en calidad de qué, porque si es en calidad de veterano de guerra, ya serían 3 en lugar de 1, como dice la ley. Y en calidad de académico no es, porque Balsa no es académico.
Y Balsa es un hombre que ha acompañado al gobierno de Menem, firmante de los acuerdos de Madrid, durante toda su jefatura frente al ejército, y nunca se opuso concretamente a esos acuerdos que en particular para el ejército tenían una condición muy especial. Porque la Armada y la Fuerza Aérea, que estaban en los acuerdos mencionados, específicamente, y se omite al ejército. Es como diciendo, los británicos desconocen la existencia del ejército argentino. Entonces, él como jefe del arma, ¿no?, de ninguna manera pudo permanecer al frente del arma a la firma de los acuerdos de Madrid. Entonces, eso es una condición. No lo he escuchado nunca referirse en esos 10 años en contra de los acuerdos de Madrid. Y entonces me parece que una persona no reúne las condiciones. La otra persona que entiendo, a mi juicio, que también integra el Consejo, que es la doctora Susana Ruiz Cerruti. Susana Ruiz Cerruti fue una de las actoras intelectuales de prácticamente todos los acuerdos firmado por la Argentina desde la época de Alfonsín, e inclusive sigue siendo asesora hasta la fecha. Entonces me parece que en esto nosotros entendemos que el Consejo Nacional de Malvinas tiene que ser diverso, y lo es con los diputados y senadores. Pero la diversidad de ninguna manera se puede entender como aquellos que sostengan posiciones contrarias a la Constitución Nacional. Claro. O que hayan contribuido a respaldar algunos comportamientos de gobiernos argentinos, como son los acuerdos de Madrid, por ejemplo, o el Pacto de Forador y Duncan. Entonces, me parece que yo personalmente entiendo que el Consejo está lejos de constituirse en un Consejo Nacional de Malvinas. Me podría referir a algunos otros miembros también, ¿no? Raramente cuando se produce el conflicto entre Bolivia y Chile por la salida al mar de Bolivia, y esto es una cuestión bastante interesante, ideológica, para evaluar, asesorando al conjunto de asesores que tenía Bolivia, que pierde ese conflicto en el Tribunal Internacional de Justicia, está nada menos que Alberto Cohen. Pero en el chileno está Mónica Pinto, que es otro de los miembros del Consejo de Malvinas. Entonces, esto es bastante llamativo, porque en general la Argentina siempre ha apoyado la posición de Bolivia, en el sentido de que tenga una salida al mar, ¿no?, de esa guerra que Bolivia pierde la salida al mar. Entonces, son posiciones un poco antagónicas. Pensar que Mónica Pinto asesoraba a la delegación chilena y Marcelo Cohen a la boliviana, que es perdedora. Bueno, una de las cosas más contradictorias que yo como fueguino me resulta a mí muy difícil de entender es como la provincia de Tierra del Fuego, que su cabeza tiene que estar ahí en el consejo, el gobernador o un representante que el gobernador elija, sigue sin presentar ningún tipo de queja, porque en el propuesta hasta que decís vos del 2018, Marcelo Cohen decía de que había que dividir la provincia y entregársela a los que, de alguna manera, a los kelpes, para que ellos durante 30 años hicieran un montón de cuestiones administrativas. Y nosotros que en Tierra del Fuego, proyecto que presenté yo, dijimos de que no se podía dividir la provincia, la legislatura de la provincia de Tierra del Fuego, un año después él la presenta y todavía el gobierno de la provincia de Tierra del Fuego no ha hecho una presentación oficial diciendo de si se sigue con esta idea de dividir la provincia o se desdice de esa parte de ese proyecto. Bueno, eso tiene un hilo conductor, porque ya los referentes políticos de Tierra del Fuego
se habían opuesto categóricamente al otorgamiento del premio a 3 investigadores platenses que referían precisamente a eso. Sí. Y lo más notable es que ese premio fue otorgado, entre otros, por la Secretaría de Malvinas y el Ministerio de Educación, 2015. presidido por Filmus. Ahora, yo entiendo que en una negociación, y eso es motivo de una amplia discusión, pueden pasar seguramente distintas vertientes respecto a la resolución final del conflicto, pero en cualquiera de las situaciones que se dé nunca podría estar ausente Tierra del Fuego. Entonces no se entiende con qué atributos, con qué facultades y con qué intencionalidad o intención Marcelo Cohen hace esa propuesta. Bueno, yo creo que también se vincula con lo que pasa ahora con Stefani, que pide que en el Congreso de la Nación, donde deliberan las provincias, representantes de la provincia, ahí están hablando de una provincia aparte. Claro, bueno, por eso. Entonces, todo esto puede ser materia de discusión. Claro. Pero lo que no puede ser de ninguna manera es que no tenga una posición privilegiada a Tierra del Fuego. No, bueno. Tierra del Fuego podrá decir, de última, voy a poner una posición de última. En función de esto, nosotros hacemos este gesto X. Sí. Pero de ninguna manera puede tratarse este tema sin que Tierra del Fuego no tenga inclusive posibilidad de veto, claro, en una decisión de esta naturaleza. Entonces, todo esto, cuando volvemos al Consejo Nacional de Malvinas, nos encontramos con figuras muy particulares integrando este consejo. Y está muy bien que haya distintas miradas, está muy bien, es muy positivo, pero esas miradas no pueden apartarse de la disposición transitoria primera de la Constitución Nacional, que lo dice todo y es el principal escollo que tienen los británicos. Y a propósito de eso, es notable cómo aquella desmalvinización que comenzó en la posguerra con el ejército escondiendo a los combatientes, continuó con Alfonsín y con distintas variantes en todo este trayecto. Ahora nos encontramos con estas, ¿cómo podría decir? Con estas reuniones sociales de confraternidad, ¿no? Donde el convocante es la embajada británica y ante el silencio ruidoso, digamos así, de la Secretaría de Malvinas. Porque sinceramente, fraternidad es la unión entre hermanos. Yo entiendo que no se puede hablar de fraternidad cuando los británicos nos quisieron invadir en 1806-1807. Nos invadieron cortos días. Que dicho sea de paso, no se le da la magnitud, hay veces, a estas cosas. Malvinas, solamente Malvinas, y Georgia del Sur y Sandwich del Sur, son 11.410 kilómetros cuadrados. Y nosotros, territorio físico. Físico, sin contar el marítimo. Y nosotros le damos una trascendencia a 1806, 1807, 1806. Los británicos invadieron 40 manzanas de Buenos Aires. Fue todo lo que invadieron. Y 1807 ni siquiera pudieron hacerlo. Entonces, y nosotros le damos, y estamos todos los textos atacando ese tema y qué sé yo, que dicho sea de paso, habría que recordar que fueron las tropas fundamentalmente de Montevideo las que hicieron la reconquista de Buenos Aires, al mando de Liniers. La mayoría eran españoles y había algunas compañías de criollos. Los blandengues. Claro, pero recordemos que eran españoles más criollos, claro, tratando de eliminar a los ingleses. Acá fueron los argentinos, claro, en 1982. Entonces, una gesta que hay que recordar. Pero los ingleses, estamos hablando de confraternidad, y llama la atención que en estos 40 años es como que quieren aquietar las aguas,
desmalvinizar nuevamente y no nos olvidamos de 1806, 1807, no nos olvidamos de la vuelta de obligados, que murieron 100 y pico en un día de argentinos, no nos olvidamos que nos están trayendo todos los años 250.000 toneladas de pescado, no nos olvidamos que 1.600.000 kilómetros cuadrados tenemos ocupados por los británicos, no nos olvidamos que la Argentina está incapacitada de comprar armas porque los británicos nos dicen no, este tiene un componente británico, así no por el pacto este y aquel y otro. No podemos, tenemos que tratar de sobrellevar esta situación lamentable, pero no podemos hablar de confraternidad. Sinceramente me parece una terminología inclusive absolutamente inapropiada. No somos hermanos. Para